Muy buenas tardes, licenciado maestro Ramón Alonso Mejía García. A nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia y de los integrantes del Comité de Participación Social, le damos a usted la bienvenida para participar y desahogar esta etapa de la convocatoria de la cual está participando a una vacante de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Conforme a lo que hemos acordado, queremos otorgarle un espacio de 2-3 minutos para que nos exponga su idea del plan de trabajo o las inquietudes de por qué está participando también y qué lo aspira a este proceso. Adelante y ya pasamos. Muchas gracias a todos por este espacio. Lo que me motiva a participar principalmente es por el programa que le tengo a la carrera judicial. Inicié en el 2011, así como visitador judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, posteriormente fui secretario en materia penal, secretario en materia mercantil y posteriormente fui designado como asesor jurídico en materia de transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mi regreso fui designado como juez de primera instancia, primero en materia penal, juez de control, posteriormente en materia familiar y actualmente soy juez del juzgado de civil. Principalmente esa es una de mis razones por las cuales quiero ser magistrado. Me encanta mucho, es mi pasión la carrera judicial. En cuanto a mi plan de trabajo que yo propuse, creo que una de las razones por las cuales, o motivos que se pudiera mejorar la impartición de justicia, sobre todo en el Supremo Tribunal de Justicia, es hacer las sesiones más transparentes. Creo que se ha quedado de ver, no voy a grabar las sesiones, los debates, porque es un parámetro que le puede servir a la ciudadanía para valorar, no únicamente de manera cuantitativa, cualitativamente en cuanto a los números, las sesiones, los proyectos que realiza el magistrado, sino sus argumentos, los motivos por los cuales llegan a decidir, nada lo puede sentir. Creo que esa es una de las razones más importantes que servirían no únicamente para una valoración adecuada de la ciudadanía, sino que además serviría como parámetro para vigilar posibles actos de corrupción. Muy bien. Diputado Enrique, ¿tiene usted...? Sí, muy bien. Bienvenido al Congreso del Estado, licenciado. Gracias. Tiene una amplia trayectoria y a mí me gustaría escucharle que pudiera ahondar un poquito más sobre su propuesta de tipificar el delito específico sobre la coacción a los jueces. Sí, creo que los jueces nos encontramos muy sometidos ya no únicamente al tema disciplinario. Actualmente ahora con esta amplitud de medios de defensa que tiene la ciudadanía, lo cual es muy válido, creo que en muchas de las ocasiones se ha mal utilizado. Realmente, si una resolución no les es favorable, la verdad es que por esa facilidad que tienen para acceder, pueden presentar demandas civiles de responsabilidad aunque no tengan motivos, quejas, denuncias, y con ese simple hecho lo que buscan es que el juzgador se excuse, sin una causa. ¿Y por qué lo hacen? Porque la ley orgánica permite ese supuesto, es tan laxo que establezca que solo porque se presenta una querella se tiene que excusar, y al no hacerlo, pudiésemos incurrir en una responsabilidad. Y nosotros, para evitar incurrir en esa mala praxis, tenemos que invocar una jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que la simple presentación de una querella no es motivo para que uno se excuse. Pero creo que también los abogados malutilizan esa estrategia, por lo tanto creo que presentar o tipificar ese delito no únicamente para autoridades que presionen por una u otro sentido, también para los particulares, porque es una forma de hacerlo. Entonces creo que es una modificación muy necesaria para garantizar la independencia en la impartición de justicia. Adelante, sí, diputado. Me parece muy interesante la propuesta y bueno, como tiene que ver también con trabajo legislativo, si me permite luego buscarlo para platicar sobre el tema. Se lo pasa al señor diputado. Le deseo mucho éxito. Muchas gracias. Estamos en sesión ahí para adherirme a... Sí, no, tiene... Sí. Tiene la palabra, o le usó la voz, el CPS. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un perfil especial, el tuyo, he de decirlo, en el área jurisdiccional por un lado y por el otro la expertise en materia de transparencia. Y bien lo expresaste hace algunos minutos. Sin embargo, y a pesar del tema específico que abordaste y que los diputados Hugo y Enrique afortunadamente toman para poder hacer alguna modificación de carácter legislativo, no basta la transparencia judicial, como no basta la transparencia por sí misma para inhibir esquemas de corrupción en todos los poderes, no exclusivamente en el judicial. Tú bien lo sabes. En ese sentido,
bueno, pues ahí están los índices de World Justice Project, por ejemplo, sobre los índices de impunidad y la percepción de corrupción que hay en todos los poderes, particularmente en el Poder Judicial. Yo a veces en clases digo que pasamos de la opacidad ignorante, porque no podíamos acceder a la documentación y a la toma de decisiones de los entes públicos, a la transparencia cínica. Hoy conocemos muchas cosas, sin embargo, poco cambia. Por eso le doy ese concepto de la opacidad ignorante a la transparencia cínica. ¿Qué más hacer para disminuir esquemas de corrupción en el Poder Judicial local, en este entendido de que no basta con ser transparentes? Yo creo que un motivo fundamental o una forma que se puede evitar es realmente eligiendo perfiles adecuados que gocen de imparcialidad al momento de resolver. Y creo que también es necesario que se analizara los temas de corrupción de forma muy debida de todas esas denuncias, porque creo que los indicadores, la percepción que tiene la ciudadanía, muchas de las ocasiones es errónea. Y es errónea porque una resolución que dicta el juez, el tribunal, muchas de las ocasiones ni siquiera es un acto constitutivo de corrupción. ¿Por qué? Porque ni siquiera agotaron los medios ordinarios de defensa, ni siquiera siguieron impugnándolo. Además, si se le va a cuestionar a un juzgador por el sentido de su resolución, creo que está protegido por una garantía constitucional. Entonces, creo que es necesario que realicemos una depuración y a partir de esa depuración identificar cuáles son las incidencias más importantes de ese acto de corrupción, porque probablemente la corrupción lo hablan de forma genérica en el Poder Judicial, pero muy probablemente no esté muy encaminada a la impartición de justicia. Y si es en resoluciones jurisdiccionales, es revisar si esta parte que se queja o esa percepción de la ciudadanía es por aquellos actos que sí impugnaron e hicieron todo lo necesario para modificarlos. Creo que el Poder Judicial, de primera mano, nosotros vivimos en el conflicto. Un juicio es un conflicto social. El juzgador nunca puede quedar bien con ninguna de las partes. Al dictar una sentencia, aquella persona que sea favorable va a decir que si el abogado no le explicó bien, va a decir que hubo actos de corrupción. Para no ser inocente, creo que primero es realizar unos medidores que sean lo más precisos, porque yo veo las notas de prensa, veo la percepción de la ciudadanía, si el Poder Judicial es corrupto, pero sin embargo, muchas de las ocasiones no tienen un sustento real. Solamente son indicadores donde no se les ha dado un seguimiento. Creo que es necesario, caso por caso, darle un seguimiento, porque muchas de las ocasiones no se hace. Sí, adelante. Pues, abonando al esquema de Enrique y de diputado Hugo, yo también me permitiré buscarte, porque entras a la textura del asunto, al detalle fino que poco se conoce por la ciudad en general e incluso para quienes nos dedicamos a estos esquemas como el Comité de Participación Social, para poder hacer un ejercicio, en efecto, de esas incidencias que tú bien planteas y que son desconocidas para quien no está involucrado de manera plena en el ámbito jurisdiccional. Entonces, valdría la pena hacer un buen ejercicio que incluso pudiéramos luego proponer al Congreso del Estado. Espero que se apruebe una iniciativa del diputado Hugo Contreras que está ya aprobada en comisión y que pasa al Pleno para las evaluaciones. Pero hay que hacer evaluaciones pertinentes y en la pertinencia entramos a estos detalles que tú nos mencionas. Muchas gracias. Gracias. Éxito, Liceo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, ¿verdad? Y seguramente lo iremos a invitar al trabajo también. Muchas gracias. Gracias y gusto saludarte, Ramón. Gusto saludarte. Por mí iba a decir. Sí, primero, ¿no? Está fácil. Es que muchos tienen una, o sea, que todos los que están, la mayoría son extraordinarios. ¿Qué tal? Tome asiento. Gracias. Maestra licenciada Odette, con D, ¿verdad? Con D, es Con D. correcto. Mariana Moya Bustos. Así es. A nombre del Congreso del Estado y particularmente la Comisión de Justicia y los integrantes del Comité de Participación, le damos a usted la bienvenida para participar y desahogar una de las etapas de la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Y conforme a lo que hemos acordado, le vamos a conceder 2-3 minutos para que de manera objetiva nos exprese plan de trabajo, su inquietud, las razones, argumentos por los que está participando en este cargo de magistrado. Adelante. Muchas gracias. Antes de empezar, muchas gracias, señores diputados. Es un honor para mí estar el día de hoy frente a ustedes y tener la oportunidad de exponer brevemente mi plan de trabajo. En 24 años de carrera me ha quedado muy claro
cuáles son las deficiencias y las necesidades y los retos que enfrenta el Poder Judicial del Estado de Jalisco, específicamente el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En mi plan de trabajo están los puntos fundamentales que implican generar todas las actividades necesarias que nos permitan integrar debidamente los códigos o el Código de Ética y Probidad, específicamente del Supremo Tribunal de Justicia, siendo esta la única herramienta que nos permite llegar a lograr una justicia completa y excelente. Considero que tengo toda la capacidad para desempeñar el encargo, puesto que en todo ese tiempo que he desempeñado la función jurisdiccional desde la trinchera del servicio público, lo he hecho con completa ética y profesionalismo, y además tratando de cuidar que cada una de las actuaciones que como autoridad he tenido que llevar a cabo sean con apego a la legalidad. Es fundamental en este tiempo que estamos viviendo que nuestra sociedad tenga la garantía de que cada uno de los procesos que se enfrentan en los tribunales vayan cubiertos de todos los valores y de todos los principios rectores y fundamentalmente el principio de progresividad de los derechos humanos, puesto que este es la única ruta para lograr la dignificación de la humanidad y poder lograr como funcionarios una justicia completa y excelente, con la única ruta que es la capacitación, la proyección, el más alto compromiso en la protección de los derechos humanos y también la colaboración en el sistema anticorrupción, así como el fortalecimiento de los códigos de ética que rigen nuestra materia, partiendo claro desde los tratados internacionales y todos los códigos fundamentales de todos los principios rectores de la función judicial. Es cuanto, señores diputados. Muy bien, ¿tiene algún interrogatorio? Le concedemos la palabra al diputado Enrique. Gracias. Bienvenida al Congreso del Estado. Gracias. Bueno, veo que en su plan de trabajo habla de los principios rectores de la función judicial, así como de los retos que enfrenta en materia de progresividad de los derechos humanos. Esto es muy importante. Pero a mí me gustaría que pudiera ahondar un poquito sobre su propuesta para ¿nos puede explicar cuáles son los mecanismos de garantía que necesitan mayor solidez y cuál sería la propuesta para consolidar estos? Los mecanismos que necesitan mayor solidez creo que se traducen básicamente en el compromiso del cumplimiento estricto de los derechos fundamentales de las personas. La ruta de los derechos humanos es el reconocimiento de toda garantía, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Finalmente, la función judicial es precisamente la estructura que permite y que pretende culminar en la mayor posibilidad los conflictos entre personas jurídicas, físicas y sus diversas interacciones con el Estado. Esto se logra de dos formas fundamentales. Además de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la capacitación constante de todos los funcionarios que integran la institución. Como magistrados tenemos la responsabilidad de nuestras manos de dotar a nuestro personal y de nosotros proveernos y proveer al resto de los funcionarios esa capacitación constante. Fortalecer todo el catálogo de perspectivas de los códigos de ética que deben de verse reflejados al momento de impartir justicia. Esto es, dictas una resolución que debe de ser con estricto apego a la legalidad, fortalecida por los valores éticos que rigen la función judicial en su mayor expresión, y posteriormente esa resolución tendrá la fortaleza para poder ser debidamente ejecutada y permitirle al justiciable sentir que fue parte y que recibió una justicia completa y excelente. En toda contienda siempre habrá una parte que no resulte favorecida, pero la diferencia en la justicia o en la impartición de justicia está cuando ese justiciable que se vio desfavorecido, legalmente, claro, sabe que tuvo un juicio justo. Y eso es lo que todos los organismos, todas las autoridades y específicamente los magistrados tenemos que lograr en equilibrio y siempre con respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, que es precisamente lo más complicado, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias por su respuesta. Al contrario, gracias a usted. Gracias, todo Contreras. Sí. Lo has dicho,
en los minutos que tienes aquí. Sin embargo, es el tema, hay que decirlo, pues es el tema. No basta con personas probas para que la expedición de justicia esté exenta de una percepción de corrupción. También nos dijiste, evidentemente, cuando hay dos partes en conflicto, una quedará inconforme irremediablemente. El tema es cómo hacer que, además de personas probas y de un entramado institucional, legal, constitucional, particularmente después de 2011, con la reforma, así es, debería de garantizar este esquema. Algo sigue faltando el día de hoy, a pesar que tenemos una constitución constitucional y legal que evoluciona progresivamente, favorecer todos los derechos fundamentales, pero aún así el Poder Judicial federal y particularmente el estatal sigue teniendo una alta percepción de presuntos actos de corrupción. ¿Qué más hacer? Tú que conoces por dentro el esquema, ¿qué más hacer para evitar o para ir disminuyendo este tipo de cuestiones? Ok. Importantísima pregunta. Gracias por la oportunidad de esa participación. Efectivamente, creo que este engranaje, su punto débil es el sistema de corrupción. Lo voy a decir así porque nosotros estamos previendo fortalecer. Creo que las acciones que debemos de tomar son fortalecimiento al sistema anticorrupción. Perfiles de los magistrados, perfiles del servidor público, capacitación y sobre todo dotar al servidor público de la confianza de que su resolución va a ser respaldada. ¿Por qué? Porque cuando como servidor público trabajas con apego a la legalidad, no hay forma que un magistrado pueda decir lo contrario. Y en la medida que ese engranaje se solidifica escalón por escalón, vas a permitir tener una justicia completa. La excelencia en la justicia no es a cuál parte vamos a favorecer, es la legalidad y el irrestricto respeto a todos los derechos humanos, a la equidad de las partes en proceso, y eso, por naturaleza, te va a permitir hacer frente a la corrupción. No necesitamos prevenir constantemente al servidor público. Necesitamos llenarlo de la confianza de que no existe una ruta mejor que el respeto a los derechos humanos. Es la única forma de dignificar a la humanidad. Y dignificando a la humanidad se logra el fin de la impartición de justicia, más allá de cualquier concepto utópico que conlleve la justicia. Es fortalecimiento, trabajar en conjunto, actividades, el fomento constante, información tanto al servidor público, pero fundamental al usuario. El justiciable siempre tiene que estar dotado de información. En la medida que ellos se sienten escuchados y que perciben que estás garantizando su derecho fundamental en este ámbito específico, porque así lo dice la convocatoria y es de lo que toca hablar, en esta parte de la justicia y lo que es la perspectiva de los derechos humanos, es en la medida que va a sentir confianza a sus autoridades y que va a poder percibir de cerca que se le permitió tener un acceso real a esta justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a darle y pues... Muchas gracias. Lo mejor, igualmente. Gracias. Gusto en verla. Jorge García de Alba. Tome asiento. Maestro licenciado Jorge, le damos a nombre de Congreso del Estado y particularmente a la Comisión de Justicia y los integrantes del Comité de Participación la bienvenida a participar a esta de las etapas de la convocatoria que usted está participando para ocupar una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo que hemos diseñado, le vamos a conceder 2-3 minutos para que de manera objetiva nos exprese sus razones, argumentos, convicciones de participar en este proceso, lo que lo aspira y, por qué no, también detalles de su plan de trabajo. Adelante. Gracias. Honorables diputados y distinguido integrante del Comité de Participación Social. Primero lo primero.
sin que se tome a la ligera esta convocatoria, tiene un gran peso sobre los hombros de quienes aspiramos, pero también sobre quienes van a nombrar, ¿no? La historia implica reconocer las decisiones de hoy para que patenten los héroes o villanos del mañana, ¿no? Para mí lo que está en juego no es una magistratura, sino suplir verdaderas instituciones de la Administración de Justicia, como son los magistrados y la magistrada, y por supuesto quien me merece mi gran respeto y mi gran afecto. Sin mayor preámbulo, vengo porque considero que tengo una trayectoria en la Administración de Justicia que pudiera valorarse, que pudiera aportar, que pudiera garantizar que las decisiones jurisdiccionales al interior del Supremo Tribunal puedan converger con la idea de mejorar las mejores prácticas, valga la redundancia. Desde mi perspectiva existen varios puntos que pueden mejorarse y aún están pendientes en la agenda de la Administración de Justicia. Una de las propuestas del plan de trabajo es establecer acuerdos generales, que es una facultad del Supremo Tribunal, pero particularmente, por ejemplo, un protocolo para la prevención de presiones externas que comprometan la imparcialidad y la independencia judicial. Por ejemplo, establecer la forma de conducirnos correctamente frente a los famosos alegatos de oídas, o a las notas periodísticas y señalamientos de los medios de comunicación, o inclusive frente a las amenazas de personas que pudieran impetrar, ¿no? Otra de las propuestas es canalizar el descubrimiento de vacíos normativos. Sabemos que los legisladores tratan de ser lo más claras y precisas las leyes, sin embargo, al momento de que el operador jurisdiccional está frente a una decisión, a veces se encuentra con vacíos normativos que implican una interpretación que pudiera rayar en lo discrecional y muchas veces pudiera estar o no equivocado. Entonces, hay acuerdos generales que buscan establecer por lo menos criterios particulares en temas procesales que pudieran ayudar al funcionario, por ejemplo, al secretario de acuerdos, o que pudieran ayudar al secretario redactor para comprender mejor su resolución, y pudieran darse a través de estos acuerdos generales que establezcan criterios, o bien explotar la facultad del Supremo Tribunal para establecer en verdadera forma jurisprudencias, que no se está haciendo mucho, y suplir un poquito de eso que el legislador, al no estar dentro de la operación, no alcanza, ¿no? Repercute en la segunda instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si los juzgados se atrasan, pues también atrasan nuestro trabajo. Es un reloj, prácticamente, es una maquinaria que funciona como reloj de la impartición de justicia. Sin demeritar también los esfuerzos del presidente Daniel Espinosa, que en semanas pasadas expuso que va a promover capacitación para el nuevo Código Nacional de Procedimientos. Yo también ya traía en el plan tratar de hacer talleres para capacitación en el nuevo Código Nacional de Procedimientos. Imitar la labor de los tribunales federales, por ejemplo, listar las sesiones y las órdenes del día de las salas, que yo no lo he visto, o al menos no es tan público. Y bueno, a grosso modo también establecer una parte importante que a mí me tocó en el Consejo de la Judicatura, las inspecciones o visitas en el Supremo Tribunal no se hacen falta, no con el ánimo de castigar, sino con el ánimo de mejorar, hacer indicadores y buscar establecer criterios también de carácter administrativo que permitan mejorar y agilizar los procedimientos jurisdiccionales. Ese es a grosso modo mi plan de trabajo y mi presentación. Muy bien. ¿Tiene usted un interrogante? Gracias. Señor Jorge, felicidades, eres bien evaluado tanto en el examen de Ceneval como en el del Comité de Participación Social. Repito un esquema que he planteado al resto de los participantes que han pasado por esta comparecencia, y algo mencionas en tu plan de trabajo. ¿Cómo hacer, no solamente para evitar
la percepción, en el entendido que siempre hay un ganador asunto jurisdiccional, y el perdedor por lo general argumentará diversos motivos por los cuales no pudo ser el vencedor en la contienda jurídica, pero más allá de ello, también hay ciertas razones de peso para percibir no solamente el Poder Judicial, a todos los poderes, pero particularmente el judicial, porque es lo que nos toca aquí, de la facilidad con la que se pueden cometer presuntos actos de corrupción. Dices algo que quienes no estamos metidos en el día a día, me parece fundamental, listar los asuntos y que sean públicos, empezando por ahí, digo, algo que parecería como básico, como del ABC, y que refieres no sucede, al menos con la publicidad que debería suceder. ¿Qué hacer? Tú que conoces bien el esquema por dentro, para mejorar no solamente la percepción, sino en términos reales, disminuir las incidencias, las posibles incidencias de actos de corrupción en el Poder Judicial. Muy bien, adelante. Bueno, en el plan de trabajo argumenté las cifras del INEGI. Digo, es un acierto que el Supremo Tribunal esté publicando las sentencias, y yo pienso que eso le ha venido dando una mejora en la confianza, porque sí ha incrementado. Sin embargo, pues aún hay muchas tareas pendientes, y pienso que la transparencia es muy importante en los procesos. ¿Por qué? Porque un tema es la sentencia, que ya se está publicando cada vez más, o más bien ya están muy casi al 100%. Otro tema es el listado de los asuntos, de las audiencias. También yo pienso que hay un área de oportunidad como son los manuales de procedimientos para que el justiciable vea en dónde va su asunto, la cadena de custodia del expediente, para que no se pierda entre una oficina y otra y no traemos al justiciable, y el justiciable luego piensa, bueno, ¿qué están haciendo con mi asunto, no? Entonces, yo pienso que si hay una transparencia pública a través de, ahora con la tecnología, una interfaz de internet, donde el justiciable pueda ver su expediente, a lo mejor, si todavía no llegamos a eso, pero por lo menos dónde está, ¿no? En qué o con qué funcionario está. Con eso vamos a ir dándole, y con los manuales de procedimientos que hacen falta, porque no es nada más decir en la ley, se van a admitir apelaciones con estos requisitos y con esto, no. A ver, ¿cómo lo va a hacer el secretario? ¿Qué va a analizar primero para hacer su admisión, para no perder tiempo, para que el justiciable sienta y perciba que hay una administración de la justicia pronta y sea transparente? Gracias. Diputado Enrique Velázquez. Bueno, yo igual que lo dice mi amigo Vicente Viveros, yo quiero reconocer, licenciado, los resultados que has tenido en las últimas convocatorias. La verdad es que no es sencillo, ha sido constante, y eso es muy interesante acerca de tu preparación, y eso creo que es un plus siempre en el tema de cuando buscamos los mejores perfiles para los que creemos que debemos de buscar los mejores perfiles para ocupar un espacio tanto en la Judicatura como en el Supremo Tribunal y otros espacios. A mí me llama mucho la atención tu plan de trabajo, y me gustaría que nada más nos explicaras de manera breve en qué consistiría el sistema de mediación, de control, de evaluación, de seguimiento e inspección. Ya hablaste un poquito del tema de inspección, que propones y por qué crees que es necesario. Adelante. Sí. Partiría de, lógicamente, el órgano de gobierno, que es un acuerdo general. Luego, lógicamente, hay que capacitar a los operadores jurisdiccionales, pero la idea básica es introducir dentro de ese plan de sistema de evaluación, pues las inspecciones, porque las inspecciones van a alimentar los indicadores de ese sistema de evaluación. ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, ahorita a la mente se me viene un expediente que tuve en donde desafortunadamente un expediente no avanza porque la parte no tiene el interés de que avance, pero no se puede quedar con nosotros porque hay responsabilidad, entonces tenemos que darle de oficio el avance, ¿no? Establecer un sistema de evaluación implica reconocer que hay expedientes que van a afectar la estadística y que por ese motivo no significa que van a impactar en la opinión negativa
del Supremo Tribunal. A eso intento poner la propuesta. Muy bien. Bueno, también de un servidor, agradecer su participación y lo que han expresado mis compañeros de tu constante participación e incluso la evaluación que has obtenido. De parte nuestra, un reconocimiento y una felicitación. Gracias. ¿Vale? Y gracias por estar puntual aquí en la entrevista. Muchas gracias, don licenciado. Gracias. Pase. Gracias. Como que se le quebra a veces la voz, ¿eh? Es bien noble bien trabajador, bien noble, ¿sabes? Bien chambeador, que lo ves en la noche. No, yo sabe. Pero muy buenas tardes. O, todavía días, ¿no? Todavía días. A nombre del Congreso del Estado, ya quisiera, ¿verdad? Doctora Alejandra Martínez Para Chao. servirle. Muchas gracias. El Congreso del Estado y particularmente los integrantes de la diputados de la Comisión de Justicia y representante del Comité de Participación, le queremos dar la bienvenida aquí a usted para desahogar una de las etapas que la convocatoria está marcando, en una convocatoria que usted está participando para ocupar una de las vacantes del Supremo Tribunal de Justicia como magistrada. Entonces, en el formato que hemos diseñado, queremos otorgarle de manera muy objetiva 3 minutos, 2, para que nos diga sus razones, argumentos, convicciones de participar en el proceso y también alguna idea de su plan de trabajo. Muchísimas Adelante, gracias. Gracias, diputados. La verdad les agradezco, es un honor estar aquí y seré breve como me lo piden. Mi nombre es Silvia Alejandra Martínez Chao, estudié la licenciatura en Derecho en la UDG y la maestría en Derecho Penal. Actualmente estoy cursando el diplomado en el Tribunal Electoral. Me desempeño actualmente en el Supremo Tribunal de Justicia como titular de la Unidad de Transparencia y he tenido la oportunidad de desempeñarme en otras dependencias como ha sido la entonces Procuraduría del Estado de Jalisco, Pensiones del Estado, el Instituto Electoral, el Registro Público de la Propiedad y Seguridad Pública. Estos puestos me han permitido desempeñarme y tener gran experiencia en el ámbito jurídico. Creo que la aportación que puedo hacer es importante al cargo que estoy aspirando, porque dentro de mis actividades he realizado trabajos sobre todo de responsabilidades administrativas hacia los servidores públicos, lo que pudiera ser en gran medida equiparado a la impartición de justicia nada más en materia administrativa. En ese trabajo he tenido que desarrollar investigaciones, realizar investigaciones de las responsabilidades, tener que llegar a la verdad jurídica de los hechos para en el momento que sea necesario y poner una sanción o en su caso también declarar la impunidad o la no responsabilidad de los servidores que se les abrió el procedimiento. Mi plan de trabajo, bueno, el proyecto que nos pedían era sobre los principios rectores de la función judicial, que recordemos que son varios, tenemos la oralidad, la inmediatez, la presunción de inocencia. Yo me enfoqué principalmente en 3, que considero que no por esto los otros no son importantes, pero estos creo que son bastante garantistas, como es el principio de legalidad, el principio de máxima publicidad y el principio de independencia. El principio de independencia lo tenemos contemplado, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución local, lo que le da una autonomía al magistrado o al impartidor de justicia para dictar sus propias resoluciones. El principio de legalidad, bueno, no podemos hacer nada más de lo que la ley nos permite. Mis propuestas son 2, enfocadas principalmente a la elaboración de sentencias, que sería un lenguaje de fácil acceso. Si bien no es un proyecto innovador, sí es un proyecto que considero que falta desarrollarse. Actualmente en el Supremo Tribunal se está trabajando con el proyecto de gobierno abierto, el cual tiene a bien desarrollar, todavía no se termina el proyecto, pero se elabora con el ITEI, desarrollarles unas fichas a las resoluciones, pero nada más es una ficha al final del contenido de la sentencia. En la propuesta que yo hago es que se dicte una resolución en un lenguaje concreto, directo y fácil para cualquier tipo de persona que lo
lo necesita ver, que lo necesita leer y tener acceso a ellos. La segunda propuesta sería tener un lenguaje incluyente, cuidando los términos y respetando siempre la dignidad y la protección de las personas. Es conocido y es sabido que el Poder Judicial genera alguna desconfianza, así como los demás entes gubernamentales hacia la sociedad, por lo que creo que estos proyectos nos ayudan a hacer una rendición de cuentas y una transparencia en la función de los magistrados, ya que al ser transparentes y claros, la ciudadanía puede confiar más. Considero que es un poquito incómodo el ser parte de un proceso jurisdiccional en cualquiera de las posiciones que tenga que estar. Entonces, si de por sí mi sentencia que dicta el impartidor de justicia tengo dudas o no es muy clara, pues todavía me hace un poquito más incómodo y dudar más de la impartición. Es por esto que son mis dos propuestas. Gracias. Muy bien, muy bien. Señor Viveros. Gracias. Doctora Alejandra, maestra Alejandra, ahorita me hiciste recordar, y con el aspirante anterior, el tema de que las sentencias fueran públicas en el Poder Judicial, le costó en ese entonces al Pleno en el que yo participaba una diferencia que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se vencieron las resistencias, afortunadamente, de esto ya hace algunos ayeres, tenía un poco más de cabello, pero me lleva a preguntarte, Sí. no basta la transparencia. No, basta, es elemento fundamental, indispensable, en eso coincidimos, sin transparencia no se puede, pero no basta la transparencia por sí sola para inhibir presuntos actos de corrupción. Y tú también te expresabas sobre la percepción que tiene la ciudadanía, no solamente del Poder Judicial, sino de todos los que funcionamos en el ámbito público. Sí. Pero tú conoces por dentro, recibes solicitudes, contestas, etcétera. ¿Qué más hacer en el Poder Judicial? Creo que es una gran responsabilidad la impartición de justicia y aparte, bueno, en cuanto, también me tocó trabajar en el proyecto que se tiene ahorita de Élida, de la publicación de sentencia, muy claro, muy directo. Tenemos un buscador, la verdad es que el software tecnológico es muy innovador, pero creo que también es una gran responsabilidad del servidor público trabajarlo, tomar conciencia de lo que está haciendo, porque no nada más es la transparencia, es lo que yo le estoy dando a la sociedad, ¿sí? Lo que mi trabajo representa para ellos. Para mí puede ser un papel y un expediente, pero eso para ellos implica muchísimo. Entonces creo que hay que tener conciencia, tener mucho conocimiento de lo que vamos a impartir y tener empatía también hacia el ciudadano, que entienda que no nada más soy en ese momento soy legislador, pero también voy a entender cuál es su situación y voy a proteger sus derechos y sus garantías. Y creo que también debe ser importante una prevención general y social el desarrollo del magistrado, porque si bien estoy impartiendo, también esto me ayuda a que la sociedad vea que somos garantistas y que buscamos la protección de sus derechos y buscarles una segura reparación en el ámbito que sea económico, social, patrimonial, emocional, ¿sí? Toca al diputado Enrique Velázquez. Diputado. Qué gusto verte. Gracias. Siempre se me ha hecho interesante tu trayectoria. Gracias. Y bueno, nos hemos encontrado en muchos espacios. Y bueno, pero ahora leyendo tu plan de trabajo y tu currículum, pues me doy cuenta que has tenido actividades que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo. Y ha sido un tema muy complicado en muchos. Yo te iba a hacer una pregunta, pero ya la contestaste, porque hice una reflexión y quisiera saber tu opinión, porque no hemos podido diferenciar o que se entienda hacia afuera qué es la procuración de justicia contra la impartición de justicia, ¿no? O sea, a ti te ha tocado acusar a lo mejor, ¿no? Sí. Te ha tocado acusar y no es lo mismo que juzgar, ¿no? No es la misma función. O sea, al Ministerio Público le toca, como representante social, generar las pruebas para dar los elementos para poder consignar si fuera un tema penal o, en este caso, cuando se trata de defender al Estado o de ser representante social. Y, sin embargo, a la hora de plantearlo hacia afuera, muchas veces hasta entre personas que deberían de conocerlo porque son abogados, no saben la diferencia entre una cosa y otra. Y ahí podemos empezar a pensar o plantear de quién es esa responsabilidad, ¿no? Y en todo caso, creo que debe ser de las universidades, ¿no? De las escuelas, quien debería dejar muy en claro y todos los estudiantes deberían de tener una clase acerca del contrato social que debemos de tener y sobre todo de entender al Estado, no únicamente con conocer los nombres de los poderes, sino entender cuáles son las atribuciones de cada uno de ellos.
Y ahí entonces entraríamos en esa diferenciación, ¿no? Un trabajo mal integrado de un ministerio público no le da elementos al juzgador para poder castigar si alguien le hizo daño a la sociedad. Y al revés, hay un muy buen trabajo y con un juzgador tal vez mal preparado en temas de toda esa perspectiva de derechos humanos, no permite que sea una... Entonces, todo tiene que ver con un engranaje, un sistema. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos generar las condiciones para que se entienda la diferencia y no sea yo creo que parte del desprestigio del Poder Judicial mucho tiene que ver con no entender la diferencia entre la procuración y la impartición? ¿Qué piensas de eso? Gracias, diputado. Sí, creo que es parte de la misma desconfianza, como usted menciona, que la sociedad tiene, porque no sabemos diferenciar en dónde termina una etapa o un proceso y empieza el otro. Efectivamente, al Ministerio Público le corresponde la investigación y la consignación para que y que vaya bien integrada una averiguación, una carpeta actualmente, para que el juzgador pueda hacer un buen trabajo y no caer en una impunidad, que es lo que a veces la sociedad no entiende, que por alguna deficiencia consideran que el Poder Judicial o fue corrupto o no tuvo atención o diferentes circunstancias. Creo que coincido con usted, diputado, creo que desde las escuelas, desde una buena preparación es parte de diferenciar esto y aparte creo como difundir más, como capacitación, como, no sé, mesas de trabajo quizá, donde se les explique a la sociedad, a las organizaciones, más participación ciudadana, que a veces nos falta esta parte, sensibilizar a la gente, en esa participación explicarles cuáles son las funciones, ver las necesidades de ellos, ver qué es lo que les atañe, qué es lo que les mueve, y sobre eso darles una explicación, y por qué no trabajar más en conjunto al Poder Judicial, que sí lo trabaja, pero trabajar más en conjunto con la Fiscalía o con ese tipo de dependencias de seguridad, para fortalecer la comunicación y mejorar toda la integración, desde una carpeta hasta un expediente, un TOCA. Gracias. Muchas gracias. Pues hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad, Sevilla? Mucho, Muy bien. mucho. Pues queremos agradecerle Gracias. su participación y su respuesta. Muchas gracias y deseamos lo mejor, ¿eh? Gusto en Gracias, saludarla. con permiso, un honor. ¿Quién sigue? Sigue María Anayetzin Castañeda Castro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde no está la persona? Uno de los no está uno de los, ¿no te dijo? Sí, no está. Tome asiento. Licenciada María Anayetzin Castañeda Castro, sea usted bienvenida a nombre del Congreso del Estado y particularmente de los integrantes de la Comisión de Justicia, así como los de Participación Social del Comité. Le damos la bienvenida para desahogar esta etapa de la convocatoria que versa en una entrevista, de que nos pueda dar usted su punto de vista, sus argumentos, sus bases, sus inquietudes, tanto del plan de trabajo como la que lo motivó a participar en este proceso. Y para ello le concedemos un espacio, 2-3 minutos, que pudiera ser eficiente y eficaz para nosotros. Claro que sí. Buenos días a los diputados aquí presentes. Bueno, voy a exponer de forma sintetizada el plan de trabajo en relación a los principios rectores de la función jurisdiccional y los retos que enfrenta el sistema judicial. Bueno, como sabemos, los principios rectores de la función judicial son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema judicial, lo que resulta un gran y constante desafío respecto del principio de progresividad debido a los diversos obstáculos que se enfrentan en la aplicación de los derechos humanos, porque todos ellos tutelan bienes derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad, y el Estado se encuentra obligado a proteger tales derechos mediante la aplicación exacta de la norma, lo que implica un compromiso continuo del sistema judicial ante la exigencia social de que se administre justicia conforme a los principios constitucionales. Entonces, en ese orden de ideas, se propone la mejora e implementación en la función judicial de los siguientes aspectos: acercar la justicia a todos los ciudadanos
a través de la información de sus derechos, la forma de hacerlos valer y la mejoría en la asesoría para las personas que no pueden sufragarse una defensa particular. Mejora en el sistema de consulta electrónica de los expedientes, de las notificaciones electrónicas y de los juicios en línea. Impulsar el juicio oral en diversos procedimientos y optimizar los ya existentes. Transparencia en los recursos económicos y materiales. La publicación de sentencias y formación de una base de datos que permita la consulta de precedentes emitidos por la Sala del Supremo Tribunal de Justicia a través de un sistema de búsqueda que sea accesible para todos los ciudadanos. Combatir el hostigamiento y el acoso laboral. También otorgar capacitación e impulsar la carrera judicial bajo el principio rector de la profesionalización y la actualización. El uso de la tecnología de la información para implementar el trabajo a distancia, así como el trámite de procedimientos jurisdiccionales. Bueno, y por otra parte manifiesto la razón por la que estimo ser idónea para ejercer la función de magistrada y se basa en la experiencia de más de 20 años en la elaboración de proyectos de sentencia en juicios y recursos constitucionales, así como secretaria de tesis y secretaria de tribunal de un tribunal colegiado en materia civil, donde pues las sentencias que yo he proyectado se basan en la protección de los derechos humanos en el ámbito civil, familiar y mercantil. Además, desde el año 2023 a la fecha, estoy en la lista de las secretarias designadas para fungir en sustitución de magistrados federales. También he sido relatora en una sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y docente en la Escuela Judicial Federal, así como en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muy bien. ¿Tiene alguna? ¿Usted, diputado? Sí. Bienvenida al Congreso del Estado, licenciada. Es una pregunta fuera de… Si usted ya está en la lista para ser magistrada en Tribunal Federal, ¿le interesa más del tribunal? No estoy en la lista. O sea, yo sustituyo en caso de alguna ausencia. En caso de impedimentos ya la entendí. Y de ausencias temporales. Pensé que estaba en fila para ser magistrada. No, eso se hace una vez que es juez de distrito, sí. Después se tiene que hacer otro examen para… Lo cual la felicito por esto. De acuerdo con la estructura orgánica y administrativa, la Defensoría de Oficio o Procuraduría Social se encuentran en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Cómo desde el Supremo Tribunal de Justicia acercaría la función judicial a los ciudadanos? Sí, bueno, se pueden hacer convenios con instituciones y con universidades para una mejor capacitación de la Defensoría Pública, para que estén actualizados y a su vez a la ciudadanía informar de que existe esa procuraduría, porque muchos ciudadanos desconocen la existencia y de que tienen al alcance ejercer sus derechos a través de una defensoría de oficio. Entonces, bueno, esa sería la forma en darle más a los ciudadanos, darles más herramientas para que puedan ejercer sus derechos a través de todos los medios que tengan a su alcance. Muchas gracias. ¿Desea hacer? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, la felicitamos por estar aquí dándonos respuesta a lo que le han solicitado y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. De verdad, muy buena, una felicitación, su evaluación viene muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias. Que esté muy bien. Con permiso, muy amable. Esta de un… ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, el licenciado Alejandro Rodríguez Cárdenas. A sus órdenes, mucho gusto. A nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia, así como de los integrantes del Comité de Participación Social, le damos a usted la bienvenida y al mismo tiempo felicitarlo de estar participando en este proceso, y de acuerdo a la convocatoria vamos a desahogar una de sus etapas, que es una entrevista para que usted nos pueda manifestar en un lapso de 3
minutos o dos sus inquietudes, sus razones, argumentos de participar en esto para ocupar una de las magistraturas vacantes del Supremo Tribunal de Justicia. Para tal efecto, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Tendríamos que empezar con mi trayectoria, el por qué me motiva a participar en este proceso de selección. Tengo 18 años de carrera judicial, inicié de meritorio, fui notificador, auxiliar, secretario proyectista, secretario ejecutor, fungí algún tiempo por juez de Ministerio de Ley. Conozco la función, por algunas circunstancias y por oportunidades migré al Poder Ejecutivo y actualmente estoy de director jurídico contencioso. Esto me ha motivado, me ha propiciado, me ha incluso exigido mantenerme actualizado, en constante estudio, al tema de dictaminación de expedientes, de asuntos jurídicos y demás, ¿no? Jalisco, que en este caso, pues, donde estoy buscando el espacio, merece mejores juzgadores, mejor preparados, con mejor vocación, con carrera judicial, y es por ello que me animé a participar en este concurso, en este proceso de selección. Muy bien. Vamos a conceder el uso de la palabra al consejero. Gracias, diputado Hugo. Felicidades. Muchas gracias. Alejandro, tienes una muy buena evaluación para participar, lo cual demuestra amplias capacidades. ¿Te ha tocado litigas al estar en el área jurídica? ¿Te toca o te ha tocado estar en ambas partes? Así es. Y la pregunta es, tú que conoces ambas partes en este tenor, ¿cómo hacer para disminuir la percepción sobre presuntos actos de corrupción, no solamente en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, o a quienes nos dedicamos al ámbito de lo público, cargamos ya con esa, de entrada con esa percepción, pero particularmente en el Poder Judicial, que nos toca hoy estar aquí revisando este tema? ¿Cómo hacer para reducir no solamente la percepción, sino, en efecto, mejorar nuestros índices de las evaluaciones locales, nacionales, internacionales, que pesan sobre el Poder Judicial en Jalisco y que sin duda es un área importante a mejorar en el Poder Judicial? ¿Qué falta? Bueno, adelante. De entrada, creo que el tema de la transparencia en los procesos, en las resoluciones judiciales es de mayor importancia. El que la ciudadanía tenga acceso a las resoluciones, el por qué se emiten de determinada forma. Obviamente hay un tema de lo que viene siendo la ley de transparencia, la supresión de datos públicos, privados, perdón, cuidando esas cuestiones, mayor transparencia. El uso de las herramientas informáticas que en la actualidad contamos, la aspiración sería incluso a tener un sistema como el que tiene el Poder Judicial Federal, que en el cual es completamente transparente la mayoría de las resoluciones. Hay un control de procesos desde que van llegando los expedientes a diferentes etapas dentro de la urna jurisdiccional, desde actuario, notificadores, el secretario. Hay términos que cubrir que nos impone la propia ley, que vigilar que se estén cumpliendo a cabalidad, y la calidad obviamente de las resoluciones que sean debidamente fundadas, motivadas conforme lo que se desarrolló en el proceso, las pruebas rendidas y agotando todos los requisitos de ley para que sean las resoluciones válidas, ¿no? Gracias. Toca al diputado Enrique. Perdón. No, toca, adelante. Perdón. Bienvenido, licenciado del Congreso del Estado. Gracias. En la mayoría de los ensayos que se han presentado, y claro, pues es que a lo mejor todo el mundo ve áreas de oportunidad para poder ocupar el espacio, siendo también un órgano colegiado en el tribunal para la toma de decisiones y poder presentar proyectos. La mayoría hablan sobre el respeto a los principios de los derechos humanos. Yo le preguntaría si considera si actualmente la impartición de justicia no se están respetando los derechos humanos y que podemos ver algunos ejemplos de dónde no para poder mejorar, si tuviera usted esa oportunidad. Sí, bueno, creo que basa desde los requisitos que nos pidieron en el plan de trabajo, que fuera con un tema de perspectiva bajo el principio de progresividad de los derechos humanos. Imagino que fue por eso que sí, claro, se hace mayor énfasis. Los derechos humanos obviamente han evolucionado,
parte de la función jurisdiccional debe de basarse en el tema de la observancia de los derechos humanos. Si se están observando o no están observando, esto va cambiando. La ciencia del derecho es cambiante, se va actualizando y conforme los requerimientos que vaya emitiendo las Naciones Unidas, los órganos que cuidan los derechos humanos, se debe ir ajustando tanto la legislación, en este caso, que vaya siendo acorde a los tiempos que vamos viviendo. Pongo un ejemplo, el tema del principio, o mejor dicho, de la interpretación pro persona, que va conforme al tema de la progresividad, en contraposición con la interpretación de la legalidad de la norma, ¿no? Ahí podemos encontrar en determinadas materias una colisión de derechos, en derecho laboral, en derecho penal, no lo podemos advertir tanto, pero ya tratándose de materias de derecho civil, donde encontramos dos partes bajo las mismas circunstancias, el juzgador tendría que encontrar la manera de armonizar la norma y aplicar tanto el principio de legalidad o la interpretación de estricto derecho, como la pro persona, que consistiría en el mayor beneficio para el ciudadano, ¿no? Ahí sí encontramos una colisión de derechos. Muchas gracias, licenciado, y le agradezco su respuesta. Al contrario. Pues se nos ha agotado el tiempo, le rápido, agradecemos su pero participación y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Alicia. Buenas tardes, tome asiento. Buenas tardes. Licenciada Alicia Ortega Solís, A sus le órdenes. damos a nombre del Congreso Sí, del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia y los integrantes del Comité de Participación la bienvenida. Vamos a desahogar una de las etapas que establece la convocatoria, de la cual usted está participando para ocupar una de las magistraturas vacantes del Supremo Tribunal de Justicia. Para este efecto le vamos a conceder 2 o 3 minutos que pudiera hacernos el favor de exponernos de manera muy breve y objetiva sus razones, argumentos de estar participando y también partes de su plan de trabajo que ha hecho llegar al Congreso. Tiene usted el uso de la palabra. Ah, sí. Se está grabando ya. nada más. Ok. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues la inquietud que me dio por participar como aspirante a magistraturas es porque creo que en mi currículum profesional he estado, pues, en la mayoría de los casos, como que ascendiendo y creciendo, ¿no? Profesionalmente. Entonces, ahorita actualmente estoy de titular de órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entonces, pues, es como crecimiento profesional. Creo que puedo aportar mucho desde el punto de vista que siempre he estado inmersa o relacionada con la función judicial, en virtud de que todos mis cargos han estado en el servicio público y han estado relacionados desde el litigio, pero desde el punto de vista del servicio público. Entonces, si bien es cierto que no formo parte del Poder Judicial, pues estamos en el día a día de los litigios y de las cuestiones judiciales. En ese tenor también creo que podemos aportar, bueno, desde el punto de vista externo, en virtud de que pues, no es lo mismo porque a veces nos viciamos estando adentro de las cuestiones que podríamos mejorar o de las fallas que vemos y demás. También la cuestión, ahorita aprovechando el cargo en el que actualmente me encuentro, he tenido la necesidad de sensibilizarme y capacitarme en derechos humanos, porque si bien es cierto, cuando estamos en un órgano interno de control, obviamente tenemos que cuidar muchísimo los derechos humanos, pues más estando en el propio órgano interno de control de la comisión, porque cuando una persona llega vulnerada o percibe estar vulnerada en sus derechos humanos, cuando llega a la comisión, bueno, pues ya cuando llega al órgano interno de control es porque ya se sintió vulnerada hasta por los servidores públicos de ahí. Entonces, en ese tenor también impulsar en la función judicial los temas y la protección y garantía de los derechos humanos, temas de transparencia, incluso como propuestas de hacer cumplir, cómo podría hacer cumplir los principios rectores de la función judicial, que obviamente se toman de base de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y todo el tema de, que estoy en ese tema de la anticorrupción y la ética pública, pues también podemos ofrecer el hecho de que ¿cómo podemos lograrlo? Pues ahora sí que implementando la ética pública en el servicio público, en la función judicial que pues tenemos que abatir, son de los retos, ¿no? Entonces, el enfoque sería, mis propuestas serían toda relacionada con los derechos humanos y la transparencia e incluso la política estatal anticorrupción, porque pues estamos en esas, estoy muy
conocedora creo que del tema porque he trabajado ahí, además me toca en esa área, hemos sido de los primeros que estamos tratando de impulsarla, entonces también sería conveniente meter acciones, implementar acciones en ese sentido. También en cuestiones de el control de convencionalidad, pues habrá que hacerlo de veras permear en la función judicial, es decir, hacer resoluciones bajo los estándares internacionales, capacitarnos, actualizarnos constantemente, porque los derechos humanos en la función judicial pues son progresivos, ¿no? Cada vez van avanzando, entonces tenemos que estar socializados, sensibilizados y también lenguajes incluyentes, no sexistas, neutrales, un acceso a la justicia para todos los grupos vulnerables, porque también no tienen acceso a la justicia los grupos vulnerables, los niños, ahora sí que armonizarnos con la Suprema Corte de Justicia, hacer manuales, protocolos, para la justicia interseccional, porque para juzgar también hay que tomar en cuenta las vulnerabilidades, ¿no? De los grupos, puede haber grupos como de, no sé, pueblos originarios, incluso de LGTBQ, las mujeres, niños, que deberemos de aterrizarlo ahí, ¿no? Entonces hay muchísimo, bueno, tengo muchas propuestas que hacer, derivado de mi experiencia afuera, relacionada con la función judicial. No sé si tengan otra pregunta. Muy bien, le concedemos para preguntar al Comité de Participación Social. Sí, gracias, Vicente. Gracias. Yo omitiré mi pregunta y tengo que decir por qué, por razones obvias. Yo conozco a la maestra Alicia Ortega de muchos años y su labor en materia de la defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información, de protección de datos personales, ahora inmiscuida en el sistema anticorrupción como órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no tengo dudas sobre sus capacidades en este tenor. Gracias y felicidades, Alicia. Muchas gracias. Diputado Enrique Velázquez. Sí. Gracias, Enrique. Yo tengo una pregunta para usted. Yo creo que el que tiene muchos años es Vicente, ¿no usted? Ahí somos de la edad. Me conservo. En su ensayo, usted propone la creación, lo dijo ahorita, ahorita al final, sobre la creación de la justicia interseccional. Pero usted propone la creación de un manual. Me parece interesante. Sí. ¿Nos podría explicar un poquito de cómo impactaría esto en la importancia y Claro. la impartición de justicia? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en tema de derechos humanos, digo que en el órgano interno, como somos un mini juzgado, Ministerio Público, entonces tenemos, para poder emitir resoluciones, tenemos que tomar en cuenta muchas cuestiones. Desde el hecho, por ejemplo, interseccional, que puede ser una persona que es vulnerada o puede ser vulnerada en varios derechos humanos, es decir, porque pertenece a un pueblo originario, porque es de escasos recursos, porque su color de piel no es como a la mayoría, o las personas blancas quizá, porque a lo mejor es de la población, porque ya no es comunidad, ahora se dice población, LGTBQ. Entonces, para poder realizar la función, impartir justicia, tenemos que tomar en cuenta todos esos cruces de interseccionalidades que debemos de ver, porque no nada más es de un pueblo originario, a lo mejor ni siquiera habla español, ¿no? A lo mejor, y además a lo mejor es menor de edad. Entonces, ese manual que ya está en la Suprema Corte de Justicia, obviamente armonizándonos y actualizándonos a la velocidad de ellos, pues sería ver, bueno, esta persona tiene esta vulnerabilidad, más esta, sin recursos, no habla español, es menor, entonces todo eso es un manual de ver, por aquí te vas a juzgar así, por acá, todo está relacionado. Ese es más o menos la situación. Y estableces un... Sí, es un protocolo de no nomás se nos ocurre, ay, se me olvidó, no, es por esto, o sea, todas las vulnerabilidades que encontremos en una matriz, ahí se toman en cuenta. Y que no es un criterio nada más. Sí, no, un criterio no, ya una normativa, ¿no? Le agradezco mucho Impulsarla. su respuesta. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es todo, ¿verdad? Ya, no, pues ya aquí, señor Rivero, digo ya. Es que he sido compañero de causas en las luchas de toda la vida, pero bueno. La felicitamos y le agradecemos. Al contrario, muchas gracias, estoy a la hora. Pásale. Licenciado Enrique Flores. Es tú, Enrique Flores. ¿Es algo de los Ortega? Sí. Sí. ¿Y de Adelante. No. Pase, tome asiento, licenciado Enrique Flores Domínguez. Es correcto. El Congreso del Estado y particularmente los integrantes de la Comisión de Justicia, así como los representantes del Comité de Participación Social, le damos a usted la bienvenida para desahogar una de las etapas de la convocatoria
de la cual usted está participando para ocupar una de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Y de acuerdo a lo diseñado, le concedemos un espacio de 2-3 minutos para que nos haga el favor de exponer algunos datos o algunas propuestas de su plan de trabajo, como así razones por las cuales está usted buscando y participando en este proceso de una de las vacantes de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Para ese efecto tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de escuchar mi plan de trabajo. Mi nombre es Enrique Flores Domínguez. Soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Panamericana. Cuento con 2 maestrías, una en Ciencias Penales y otra en Derecho Fiscal, y un máster en Derechos Fundamentales. Actualmente me desempeño como director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. El nombre de mi plan de trabajo es la progresividad de los derechos humanos, el acceso a la justicia ante una nueva realidad. Retos de la función judicial del Estado de Jalisco. Primero tenemos que comprender lo siguiente. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía en relación al Poder Judicial? Jalisco, ¿cómo vamos?, señala que el 54% de la población no confía en el Poder Judicial, el 27% de la población confía un poco en el Poder Judicial y solamente el 2.7% de la población confía mucho en el Poder Judicial. Esto se debe a que por la baja eficiencia en la impartición de justicia y también porque no han sociabilizado las funciones que hace el Poder Judicial. Reconocer que hoy nos enfrentamos a un gran desafío de adaptación del Poder Judicial hacia una nueva realidad, transformar la forma en que se impartía la justicia, incorporando las tecnologías de la información y comunicación, audiencias en línea, Webex, Zoom, notificación vía WhatsApp, incorporar la inteligencia artificial es esencial para automatizar tareas cotidianas y para usar la tecnología a nuestro servicio, usar las plataformas, el CEO Root es una plataforma muy importante. Propongo una estrategia ya implementada en otros países. Argentina, creo, su proyecto era Prometea, Colombia, Pretoria, Chile y Canadá, el juicio en línea. ¿Qué hizo Argentina? Argentina analizó y diseminó todo el proceso, visualizó el proceso y realizó una estrategia. ¿Qué partes del proceso eran susceptibles de automatizar? ¿Y qué partes del proceso requerían más tiempo para analizarlo? Esos procesos que necesitaban una inteligencia biológica o una inteligencia humana. Conjugaron los robots, conjugaron la inteligencia artificial y el trabajo humano. Eso se llama una cobotización. Fuerza laboral, inteligencia con la inteligencia aumentada. ¿México qué ha hecho? Bueno, todos conocemos el Acuerdo General de la Suprema Corte 1/2015, que trae consigo la FIREL, la implementación del juicio en línea, la comunicación procesal, audiencias en materia penal. Bueno, reconociendo también que antes el Tribunal Federal de Justicia Administrativa implementó antes del juicio en línea que la Suprema Corte. El exministro Arturo Saldívar crea el tema de e-justicia y busca una arquitectura digital y mejoras prácticas y mejorar la tecnología. Por lo anterior, el plan de trabajo que propongo son 3 ejes. 1, automatización y optimización de los procesos, como lo hizo Argentina. ¿Qué procesos son susceptibles de automatizar y qué tareas requieren una inteligencia humana, una inteligencia biológica? 2, accesibilidad y experiencia del usuario. Crear un ambiente tecnológico que facilite al usuario adaptarse al nuevo modelo de impartición de justicia, también reconociendo la brecha generacional que hay, que una población muy importante no tiene acceso a la justicia, a la vía digital. Generar mesas de ayuda y algo muy importante, una comunicación hacia el exterior, que vamos a implementar una campaña de comunicación del juicio en línea y justicia accesible. Otra estrategia es la ciberseguridad. Auditorías a los sistemas de vulnerabilidad, a los servidores, a las plataformas, generar el blockchain para darle certeza al usuario de qué es lo que estamos usando. Y una transición exitosa, capacitación continua. Para ello, debemos de consolidar también la adecuación normativa. Es importante reconocer que solamente el Poder Judicial tiene 4 artículos del 270 al 274 de la Ley Orgánica que te regula el juicio en línea. Pero pues tenemos que tener que esta adecuación normativa también se tiene que bajar al reglamento interior del Poder Judicial y al reglamento interior del trabajo. Valorar el presupuesto que ustedes le otorgaron al Poder Judicial. Con el presupuesto constitucional del 2%, el Poder Judicial ya recibe 3.100 millones de pesos en este ejercicio fiscal. Hay que implementar el uso de la tecnología. Una política pública sin dinero pues, no funciona. Hoy ya el Poder Judicial tiene un presupuesto constitucional para invertirlo en la tecnología.
En síntesis, mi plan de trabajo tiene la estrategia que ya la mencioné, el presupuesto que ustedes lo dotaron y necesitamos un sistema jurídico que le dé esta estructura para analizar. Hoy el Poder Judicial, la Dirección de Informática está dependiente y subordinada a la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. ¿Por qué soy idóneo para ser magistrado? Cuento con la formación académica, cuento con la experiencia. En el Centro de Conciliación Laboral nosotros implementamos la inteligencia artificial. Automatizamos cuando un usuario llega con su credencial de lector, nosotros ya automáticamente es escaneada y tenemos la lectura, escaneamos los poderes, tenemos plataformas con la Secretaría de Economía para identificar los poderes, la firma electrónica, la validación, generamos el primer conciliabot a nivel nacional para tener la justicia cerca de las personas, y resolvemos conflictos de manera eficiente en menos de 45 días. Nuestras notificaciones se hacen usando la plataforma, signo, sistema georreferenciado de notificación. Generamos un promedio de 1,200 notificaciones por semana. Y con esto puedo asumir que tengo las competencias, la habilidad para ser magistrado y prometo no defraudar. Muy bien. Toca el turno al Comité de Participación Social. Señor Enrique, primero felicidades, te encuentras dentro del segmento de idoneidad para los candidatas y candidatos a ocupar el cargo de magistrado, tanto en la evaluación del CPS como en la del Ceneval. Felicidades por ello. En segundo, tocaste un punto que no había caído en cuenta en él hasta ahorita que lo mencionaste, el presupuesto constitucional. Este Congreso, esta legislatura, ha dado un paso histórico en ese sentido. Y aprovecho el comercial para espero que apruebe el de la universidad en los próximos meses, porque da certezas institucionales. Eso hay que reconocerlo. Porque siempre los juicios en línea, la automatización, todo lo que nos planteas, la primera traba es pues la presupuestal, evidentemente. Hoy que hay certeza en el Poder Judicial y un incremento de los recursos presupuestales, implica no solamente el reto de implementación de todo lo que comentas. Tenemos ahí un tema que es mi pregunta. Frente con esta parte positiva que se ejerce a partir de este ejercicio fiscal, ¿cómo hacer para que un número importante del porcentaje de la población, no lo digo de manera peyorativa, lo digo como realidad, que es analfabeta, que es funcionalmente analfabeta, con leer y escribir, no digamos en tener acceso a internet? Pienso ahora, la semana pasada estuve por Tuxpan de Bolaños, donde pues no hay nada, o sea, para ser claros. ¿Cómo hacer para que con este nuevo esquema fiscal, presupuestal y lo que planteas, romper la brecha para quienes están en las peores condiciones de vulnerabilidad en todos sentidos para poder acceder a una justicia pronta y expedita? Bueno, me parece muy importante, maestro Pedro Vicente Viveros, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que hacer una comunicación hacia el exterior, ¿no? El Poder Judicial tiene que acercar la justicia hacia el exterior. Nosotros, ¿qué hicimos en el Centro de Conciliación Laboral? Tenemos una zona, una delegación en Ocotlán y generamos justicia itinerante. Una vez va a La Barca, otro a Totonilco, otra vez va a Poncitlán. ¿Qué podemos hacer? Generar ese esquema de comunicación. Sociabilizamos, tenemos en nuestra página con un presupuesto en el 2023 de 143 millones de pesos, en el presupuesto en 2022 con 43 millones de pesos. Nosotros hemos generado un impacto positivo. Generamos, número uno, una comunicación al exterior, dos, estar cerca de la ciudadanía y sobre todo difundir esto. Cualquier esfuerzo que no se haga, pues va en nuestro perjuicio, ¿no? La historia nos va a juzgar que no estamos haciendo para comunicar. Yo creo que la comunicación efectiva hacia el público, hacia el justiciable, hacia los operadores y democratizar la justicia. No nomás es exclusivamente para un segmento de población que estamos formadas en la doctrina jurídica. Hay que democratizarlo. Para mí el ejemplo, y perdón que me apasione, pero el ejemplo más sencillo de una justicia lo da una cadena de suministros de venta en catálogos, ¿no? Que empieza con A. Dime
esa empresa que vende por catálogo, cuando tú dices, este producto no me gusta, ¿qué hace? Te lo cambia. Ellos tienen su algoritmo y rápido te resuelven, te evitan un desgaste de tiempo humano, tiempo y esfuerzo, y están siendo más eficientes. Yo creo que tenemos que buscar democratizar y ser eficiente y llevar la justicia hacia los ciudadanos. Muy bien. Diputado Enrique. Sí, nada más, felicitarte, iniciado, por tu resultado. Gracias. Me parece que estás exponiendo temas muy importantes, interesantes, necesarios. Creo que al pretender ser parte de un órgano colegiado como es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, este tipo de asuntos pueden generar las condiciones para que queden ahí los proyectos y se puedan elaborar. Y hay que ver qué influencia tiene el Supremo Tribunal sobre su representante dentro de la judicatura para poder, desde el eslabón más, desde el primer contacto de la ciudadanía con la justicia, pudiera democratizarse, como sí lo has planteado, y por lo demás felicitarte. Muchas gracias, diputado Enrique Velázquez. Muchas gracias, pues también reitero la felicitación de tu evaluación, el punto de vista y la pasión, convicción que le pones al tema, ¿verdad? No se puede defender lo que no se quiere. Muchas gracias, diputado. felicidades, Le agradezco. Ándele. Con permiso. Gracias, Buen día. felicidades.